Los orígenes de los vascos son un gran misterio. Habitaban estas tierras desde tiempos muy remotos. Son considerados el pueblo más antiguo de Europa. Vivían en las montañas y valles verdes del norte. Su idioma, el euskera, es una lengua aislada. No tiene relación con ninguna otra lengua conocida. Sobrevivió a la llegada de los pueblos indoeuropeos. Sus raíces se hunden en la época prehistórica. Los ancestros dejaron huellas en muchas cuevas. Las pinturas rupestres muestran su vida antigua. La cueva de Santimamiñe es un sitio famoso. Allí pintaron bisontes y caballos salvajes. Cazaban grandes animales para poder alimentarse. Recolectaban frutos en los bosques densos. Usaban herramientas de piedra y de hueso. El clima era frío y húmedo en aquel entonces. Se vestían con pieles para protegerse del frío. La organización social era bastante simple. Vivían en pequeños grupos o clanes familiares. La naturaleza era sagrada para esta gente. Adoraban a la diosa Mari en las cumbres. Ella vivía en las cuevas de las altas montañas. Era la personificación de la madre tierra. Creían en seres mágicos como los gentiles. El fuego del hogar era el centro de la casa. Enterraban a sus muertos con mucho respeto. Construyeron dólmenes en los campos abiertos. Estos monumentos de piedra marcan tumbas. El cromlech es otro tipo de círculo de piedra. Muestran una conexión espiritual con el suelo. Llegó la edad de los metales lentamente. Aprendieron a trabajar el cobre y el bronce. El hierro cambió su forma de hacer la guerra. Nuevos pueblos llegaron desde el este lejano. Los celtas influyeron en la cultura local, pero los vascos mantuvieron su propia identidad. Hubo mezclas culturales en las zonas llanas. Los nombres de los ríos son muy antiguos. Muchos topónimos vienen de esa época vieja. La geografía les ayudó a permanecer aislados. Los romanos llegaron en el siglo II a.C. Buscaban recursos y rutas hacia el océano. No conquistaron todo el territorio por la fuerza. Hicieron pactos con algunas tribus vascas. Los vascones ocupaban la zona de Navarra. Ayudaron a los romanos en algunas batallas. Roma fundó ciudades importantes en la región. Pompeyo creó la ciudad de Pompaelo. Pamplona era un centro estratégico para el ejército. Las calzadas romanas cruzaron los valles. El puerto de Oyaso fue clave para el comercio. Exportaban minerales extraídos de las minas. La plata y el plomo eran muy valiosos. Los romanos trajeron nuevas leyes y costumbres. Introdujeron la vid y el trigo en los campos. La escritura latina comenzó a utilizarse allí. Aparecen los primeros nombres vascos escritos. Se encontraron inscripciones en piedras viejas. La relación con Roma no siempre fue pacífica. Hubo rebeliones en las zonas más difíciles. Los autrigones vivían en el oeste del país. Los caristios ocupaban el centro del territorio. Los bárdulos estaban en la actual Guipúzcoa. Estas tribus tenían culturas ligeramente distintas. Roma influyó más en el sur que en el norte. La zona costera mantuvo más su independencia. El bosque, o Basoa, era su refugio natural. Los romanos temían adentrarse en la espesura. Llamaban Saltus Vasconum a la zona salvaje. El Ager Vasconum era la tierra cultivable. El cristianismo llegó muy tarde a estas tierras. La antigua religión pagana resistió mucho tiempo. Los mitos sobrevivieron en la memoria oral. El olenchero es una figura de ese pasado. La caída de Roma trajo gran inestabilidad. Los pueblos bárbaros cruzaron los Pirineos. Suevos, vándalos y alanos pasaron por aquí. Causaron destrucción a su paso veloz. El Imperio romano perdió el control total. Los vascos tuvieron que defenderse solos. Surgieron bandas armadas llamadas vagaudas. Eran campesinos rebeldes contra el poder. Luchaban contra los impuestos abusivos. La sociedad romana se estaba derrumbando. Los visigodos llegaron para poner orden. Eran aliados de Roma al principio de todo. Intentaron someter a las tribus del norte, pero los vascos resistieron con ferocidad. Iniciaron una época de guerras constantes. La frontera del norte siempre fue conflictiva. Los visigodos fundaron Victoriacum,
Hoy Vitoria. Querían controlar a los vascones rebeldes. Nunca lograron una conquista completa allí. El ducado de Vasconia comenzó a formarse. Se extendía a ambos lados de las montañas. La identidad vasca se fortaleció en la lucha. Defendían sus leyes y su tierra natal. La geografía montañosa fue su mejor aliada. Así terminó la Edad Antigua en la región. Un nuevo capítulo medieval estaba por comenzar. Orígenes. Origins. Orígenes. Origins. Orígenes. Origins. Habitaban. Inhabited. Habitaban. Inhabited. Habitaban. Inhabited. Tierras. Lands. Tierras. Lands. Tierras. Lands. Desde. From. Desde. From. Desde. From. Tiempos. Times. Tiempos. Times. Tiempos. Times. Pueblo. People. Pueblo. People. Pueblo. People. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Vivían. They lived. Vivían. They lived. Vivían. They lived. Valles. Valleys. Valles. Valleys. Valles. Valleys. Verdes. Green. Verdes. Green. Verdes. Green. Idioma. Language. Idioma. Language. Idioma. Language. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Aislada. Isolated. Aislada. Isolated. Aislada. Isolated. Tiene. It has. Tiene. It has. Tiene. It has. Otra. Other. Otra. Other. Otra. Other. Conocida. Known. Conocida. Known. Conocida. Known. Sobrevivió. Survived. Sobrevivió. Survived. Sobrevivió. Survived. Llegada. Arrival. Llegada. Arrival. Llegada. Arrival. Raíces. Roots. Raíces. Roots. Raíces. Roots. Hunden. They sing. Hunden. They sing. Hunden. They sing. Época. Epoch. Época. Epoch. Época. Epoch. Ancestros. Ancestors. Ancestros. Ancestors. Ancestros. Ancestors. Dejaron. They left. Dejaron. They left. Dejaron. They left. Huellas. Traces. Huellas. Traces. Huellas. Traces. Muchas. Many. Muchas. Many. Muchas. Many. Cuevas. Caves. Cuevas. Caves. Cuevas. Caves. Pinturas. Paintings. Pinturas. Paintings. Pinturas. Paintings. Muestran. They show. Muestran. They show. Muestran. They show. Vida. Life. Vida. Life. Vida. Life. Sitio. Site. Sitio. Site. Sitio. Site. Allí. There. Allí. There. Allí. There. Pintaron. They painted. Pintaron. They painted. Pintaron. They painted. Salvajes. Wild. Salvajes. Wild. Salvajes. Wild. Cazaban. They hunted. Cazaban. They hunted. Cazaban. They hunted. Para. For. Para. For. Para. For. Poder. To be able. Poder. To be able. Poder. To be able.
alimentarse, to feed themselves, alimentarse, to feed themselves, alimentarse, to feed themselves. recolectaban, They gathered, recolectaban, they gathered, recolectaban, they gathered. frutos, Fruits, frutos, fruits, frutos, fruits. bosques, Forests, bosques, forests, bosques, forests. densos, Dense, densos, dense, densos, dense. usaban, They used, usaban, they used, usaban, they used. herramientas, Tools, herramientas, tools, herramientas, tools. piedra, Stone, piedra, stone, piedra, stone. hueso, Bone, hueso, bone, hueso, bone. clima, Weather, clima, weather, clima, weather. frío, Cold, frío, cold, frío, cold. húmedo, Humid, húmedo, humid, húmedo, humid. aquel, That, aquel, that, aquel, that. entonces, Then, entonces, then, entonces. then. El siglo VIII trajo nuevos invasores del sur. Los musulmanes cruzaron el estrecho rápidamente, derrotaron a los visigodos en pocas batallas, pero el norte seguía siendo un reto difícil. Los vascos defendieron sus valles una vez más, a veces pactaron con los nuevos gobernantes, otras veces lucharon con gran ferocidad. La religión islámica no penetró en las montañas, se mantuvieron fieles a sus viejas costumbres. La tierra vasca era un muro de contención. Los francos observaban desde el norte lejano, querían proteger su imperio de los moros. Carlomagno soñaba con dominar toda la frontera. Cruzó los Pirineos con un gran ejército, llegó a Pamplona y derribó sus murallas. Los vascos no olvidaron aquella gran ofensa, prepararon una emboscada en el paso estrecho, esperaron pacientemente en las rocas altas. El ejército franco regresaba a su hogar, no sabían el peligro que les acechaba. Fue en el año 778. La batalla de Roncesvalles es legendaria. La retaguardia franca fue totalmente aniquilada. Murió Roldán, el famoso caballero del rey. La canción de Roldán cuenta esta historia, pero olvida mencionar a los guerreros vascos. Dice que fueron sarracenos los atacantes. La verdad histórica es muy diferente aquí. Fue una victoria de la gente local. Demostraron que nadie podía dominarlos fácil. De esta victoria nació una nueva conciencia. Necesitaban un líder fuerte para unirse. Íñigo Arista fue el primer caudillo elegido. Se convirtió en el primer rey de Pamplona. Mantenía buenas relaciones con los Banu Qasi. Eran musulmanes locales con sangre hispana. Juntos frenaron la influencia de los francos y también la presión del emir de Córdoba. El reino de Pamplona comenzó a crecer. Era el corazón político de los vascos. La monarquía navarra se consolidó poco a poco. Sancho Garcés I fue un gran rey. Extendió las fronteras hacia el sur fértil. Construyó castillos para defender la tierra. La religión cristiana ganó mucha fuerza. Se fundaron monasterios en los valles. San Miguel de Aralar es un santuario clave. La lengua vasca se hablaba en todo el reino, pero los documentos se escribían en latín. La cultura oral seguía siendo predominante. Llegó el rey Sancho III, el mayor. Fue el monarca más poderoso de su tiempo. Controlaba tierras desde León hasta Aragón. Unió bajo su mando a la cristiandad. Se hacía llamar el rey de los vascos. Bajo su reinado floreció el Camino de Santiago. Peregrinos de Europa cruzaban por estas tierras. Trajeron arte, comercio y nuevas ideas. El románico empezó a verse en las iglesias. Navarra era el reino más fuerte entonces. Al morir Sancho,
Dividió su gran reino, dio a sus hijos diferentes territorios. Fernando recibió el condado de Castilla, Ramiro recibió el reino de Aragón, García se quedó con el reino de Pamplona. Así nacieron los reinos vecinos de España. Esta división marcó el futuro de la región. Navarra quedó encajonada entre dos potencias. Castilla y Aragón crecieron muy rápidamente. La lucha por la supervivencia comenzó de nuevo. El reino de Navarra perdió su salida al mar. Guipúzcoa y Vizcaya cambiaron de manos. A veces eran navarras, a veces castellanas. Los señores locales tenían mucho poder. Buscaban alianzas que les dieran ventajas. La villa de Bilbao aún no existía. La economía se basaba en la ganadería. Las ferrerías empezaban a trabajar el hierro. El agua de los ríos movía los martillos. El hierro vasco ganaba fama mundial. En la costa, la pesca era vital. Cazaban ballenas en el mar Cantábrico. Eran marineros expertos y muy valientes. Construían barcos fuertes con madera de roble. El fuero era la ley de cada lugar. Cada valle o villa tenía sus normas. Los reyes debían jurar respetar estos fueros. Era un pacto entre el rey y el pueblo. Si no juraban, no eran obedecidos. Esto creó una tradición de libertad. Alfonso VIII de Castilla conquistó el oeste, incorporó Álava y Guipúzcoa a su corona, prometió respetar los fueros de estas tierras. Navarra quedó reducida a su territorio actual. San Sebastián recibió su fuero en el 12. Vitoria fue fundada sobre una aldea vieja. Las ciudades empezaron a ganar importancia. Surgió una clase de comerciantes y artesanos. La Edad Media avanzaba hacia su plenitud. La historia vasca entraba en otra fase. Siglo, century, siglo, century, siglo, century, trajo, brought, trajo, brought, trajo, brought, nuevos, new, nuevos, new, nuevos, new, invasores, invaders, invasores, invaders, invasores, invaders, sur, south, sur, south, sur, south, estrecho, straight, estrecho, straight, estrecho, straight, rápidamente, quickly, rápidamente, quickly, rápidamente, quickly, derrotaron, they defeated, derrotaron, they defeated, derrotaron, they defeated, pocas, few, pocas, few, pocas, few, batallas, battles, batallas, battles, batallas, battles, norte, north, norte, north, norte, north, seguía, continued, seguía, continued, seguía, continued, siendo, being, siendo, being, siendo, being, reto, challenge, reto, challenge, reto, challenge, difícil, difficult, difícil, difficult, difícil, difficult, defendieron, they defended, defendieron, they defended, defendieron, they defended, vez, time, vez, time, vez, time, más, more, más, more, más, more, pactaron, they made a pact, pactaron, they made a pact, pactaron, they made a pact, gobernantes, rulers, gobernantes, rulers, gobernantes, rulers, lucharon, they fought, lucharon, they fought, lucharon, they fought, ferocidad, ferocity, ferocidad, ferocity, ferocidad, ferocity, penetró, penetrated, penetró, penetrated, penetró, penetrated, fieles, faithful,
Fieles. faithful, Fieles. faithful, Muro. wall, Muro. wall, Muro. wall, Contención. containment, Contención. containment, Contención. containment, Lejano. distant, Lejano. distant, Lejano. distant, Querían. they wanted, Querían. they wanted, Querían. they wanted, Proteger. to protect, Proteger. to protect, Proteger. to protect, Soñaba. he dreamed, Soñaba. he dreamed, Soñaba. he dreamed, Dominar. to dominate, Dominar. to dominate, Dominar. to dominate, Toda. all, Toda. all, Toda. all, Frontera. border, Frontera. border, Frontera. border, Cruzó. he crossed, Cruzó. he crossed, Cruzó. he crossed, Gran. great, Gran. great, Gran. great, Ejército. army, Ejército. army, Ejército. army, Llegó. he arrived, Llegó. he arrived, Llegó. he arrived, Derribó. he knocked down, Derribó. he knocked down, Derribó. he knocked down, Murallas. walls, Murallas. walls, Murallas. walls, Olvidaron. they forgot, Olvidaron. they forgot, Olvidaron. they forgot, Ofensa. offense, Ofensa. offense, Ofensa. offense, Prepararon. they prepared, Prepararon. they prepared, Prepararon. they prepared, Emboscada. ambush, Emboscada. ambush, Emboscada. ambush, Paso. pass, Paso. pass, Paso. pass, Esperaron. they waited, Esperaron. they waited, Esperaron. they waited. El año 1200 fue un momento clave. Castilla absorbió Álava y el Duranguesado. Guipúzcoa también se unió a la corona castellana. No fue una conquista sangrienta y brutal, fue un acuerdo político de intereses mutuos. Los nobles vascos querían apoyo militar fuerte. Castilla quería los puertos del mar Cantábrico. El comercio de lana necesitaba una salida. Los puertos vascos eran la puerta de Europa. Así comenzó una época de gran prosperidad. Se fundaron muchas villas nuevas en la costa. Bilbao nació en el año 1300. Don Diego López de Haro firmó la carta. La ría de Bilbao se llenó de barcos. Llevaban lana de Castilla hacia Flandes. Traían paños y productos de lujo del norte. Surgió una burguesía rica y muy poderosa. Los comerciantes ganaron influencia en la política. Se crearon consulados para regular el mar. El consulado de Bilbao dictaba las normas. Pero no todo era paz en aquellos tiempos. La peste negra llegó en el siglo XIV. Mató a mucha gente en las ciudades densas. Hubo hambre y crisis en el campo vasco. Los nobles rurales perdieron muchas de sus rentas. Empezaron a luchar entre ellos por poder. Nació la terrible guerra de los bandos. Dos facciones dividieron a toda la sociedad. Los zoñacinos y los gamboinos se odiaban. Eran clanes familiares armados hasta los dientes. Construyeron casas-torre para la defensa militar, asaltaban caminos y quemaban las cosechas ajenas. El terror reinaba en los valles y pueblos. Nadie estaba seguro en su propia casa. Los señores de la guerra no respetaban nada. La violencia duró más de 100 largos años. El pueblo llano estaba cansado de sufrir. Pedían ayuda al rey para poner orden. Se formaron las hermandades para defenderse juntos. Eran milicias locales de gente muy común.
Los reyes católicos intervinieron con mano dura, ordenaron desmochar las torres de los nobles, cortaron la parte superior de los edificios. Fue un símbolo del fin del poder feudal. Muchos nobles fueron desterrados a la guerra, fueron enviados a luchar en la conquista de Granada. La paz volvió a los valles poco a poco. Las hermandades se convirtieron en instituciones legales, dieron origen a las juntas generales actuales. Fue el inicio de la administración moderna. Mientras tanto, Navarra vivía su propio drama. Una guerra civil destrozaba el viejo reino. Agramonteses y beaumonteses luchaban sin cesar. El rey Juan II tenía muchos enemigos. Castilla miraba con ambición al reino vecino. Fernando el Católico aprovechó la gran división. En 1512 mandó a su ejército. El duque de Alba entró en Pamplona fácilmente. La resistencia fue escasa en el sur abierto. Navarra perdió su independencia como estado. Hubo intentos de recuperar el reino perdido. El mariscal Pedro de Navarra luchó valientemente, pero las tropas castellanas eran muy superiores. Se construyeron fortalezas para controlar la zona. Navarra fue incorporada a la corona de Castilla, pero mantuvo sus leyes y sus cortes propias. Fue una anexión que respetaba los fueros. El reino seguía existiendo dentro de la monarquía. Solo la Baja Navarra, al norte, quedó libre. Se mantuvo unida a la corona de Francia. El siglo XVI trajo cambios muy profundos. Los vascos participaron en la aventura americana. Muchos marineros fueron al Nuevo Mundo. Juan Sebastián Elcano completó la vuelta al mundo. Era natural de Guetaria, un pueblo costero. Legazpi y Urdaneta exploraron el Océano Pacífico, fundaron Manila y abrieron rutas de comercio. El hierro vasco se usaba para las armas. Los astilleros construían galeones para la flota. La economía vasca se globalizó muy rápido. San Ignacio de Loyola nació en esta época. Era un soldado que fue herido en batalla. Tuvo una conversión espiritual muy profunda. Fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. Su influencia llegó a todos los continentes. El euskera tuvo su primer libro impreso. Bernard Etxepare escribió Linguae Vasconum Primitiae. Fue en el año 1545. Pedía que el euskera saliera a la plaza. Euskara, jalgi jadi plazara, escribió él. La brujería fue un tema oscuro entonces. La Inquisición llegó a los valles del norte. El proceso de Zugarramurdi es el más famoso. Acusaron a muchas mujeres de ser brujas. Decían que hacían aquelarres en las cuevas. Hubo quema de personas en la hoguera. Fue un episodio de histeria y miedo colectivo. Alonso de Salazar intentó frenar la locura. Dijo que no había brujas ni embrujados. La razón empezó a imponerse sobre la superstición. Momento. Moment. Momento. Moment. Momento. Moment. Clave. Key. Clave. Key. Clave. Key. Absorbió. Absorbed. Absorbió. Absorbed. Absorbió. Absorbed. Unió. Joined. Unió. Joined. Unió. Joined. Corona. Crown. Corona. Crown. Corona. Crown. Sangrienta. Bloody. Sangrienta. Bloody. Sangrienta. Bloody. Brutal. 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 Acuerdo. Agreement. Acuerdo. Agreement. Acuerdo. Agreement. Mutuos. Mutual. Mutuos. Mutual. Mutuos. Mutual. Apoyo. Support. Apoyo. Support. Apoyo. Support. Puertos. Ports. Puertos. Ports. Puertos. Ports. Lana. Wool. Lana. Wool. Lana. Wool. Necesitaba. Needed. Necesitaba. Needed. Necesitaba. Needed. Salida. Exit. Salida. Exit. Salida. Exit. Puerta. Door. Puerta. Door. Puerta. Door.
Prosperidad. prosperity, Prosperidad. prosperity, Prosperidad. prosperity, Villas. towns, Villas. towns, Villas. towns, Nació. was born, Nació. was born, Nació. was born, Firmó. signed, Firmó. signed, Firmó. signed, Carta. charter, Carta. charter, Carta. charter, Ría. estuary, Ría. estuary, Ría. estuary, Llenó. filled, Llenó. filled, Llenó. filled, Barcos. ships, Barcos. ships, Barcos. ships, Llevaban. they carried, Llevaban. they carried, Llevaban. they carried, Traían. they brought, Traían. they brought, Traían. they brought, Paños. cloths, Paños. cloths, Paños. cloths, Surgió. emerged, Surgió. emerged, Surgió. emerged, Burguesía. bourgeoisie, Burguesía. bourgeoisie, Burguesía. bourgeoisie, Rica. rich, Rica. rich, Rica. rich, Ganaron. they gained, Ganaron. they gained, Ganaron. they gained, Crearon. they created, Crearon. they created, Crearon. they created, Normas. norms, Normas. norms, Normas. norms, Peste. plague, Peste. plague, Peste. plague, Negra. black, Negra. black, Negra. black, Mató. killed, Mató. killed, Mató. killed, Hambre. hunger, Hambre. hunger, Hambre. hunger, Crisis. crisis, Crisis. crisis, Crisis. crisis, Rentas. incomes, Rentas. incomes, Rentas. incomes, Empezaron. they started, Empezaron. they started, Empezaron. they started, Terrible. terrible, Terrible. terrible, Terrible. terrible, Bandos. factions, Bandos. factions, Bandos. factions, Odiaban. they hated, Odiaban. they hated, Odiaban. they hated, Armados. armed, Armados. armed, Armados. armed, Dientes. teeth, Dientes. teeth, Dientes. teeth, Asaltaban. they assaulted, Asaltaban. they assaulted, Asaltaban. they assaulted, Quemaban. they burned, Quemaban. they burned, Quemaban. they burned, Cosechas. crops, Cosechas. crops, Cosechas. crops, Ajenas. others, Ajenas. others, Ajenas. others, Reinaba. reigned, Reinaba. reigned, Reinaba. reigned, Seguro. safe, Seguro. safe, Seguro. safe,
La paz trajo un desarrollo económico fuerte. El hierro seguía siendo el gran motor. Los bosques se cortaban para hacer carbón. Hubo leyes para replantar los robles viejos. La construcción naval requería mucha madera. Pasajes y Bilbao eran puertos muy activos. El comercio con el norte de Europa creció. El bacalao se convirtió en plato básico. Los vascos dominaban las rutas del Atlántico. La riqueza llegaba a las casas nobles. Muchos vascos fueron a la corte real, servían como secretarios de los reyes, tenían fama de ser leales y capaces, controlaban la administración del Imperio Español. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas nació, tenía el monopolio del cacao venezolano, trajo mucha riqueza a la provincia costera. San Sebastián floreció gracias a este comercio, se construyeron palacios y nuevos edificios. La burguesía mercantil era la nueva élite. El siglo XVIII fue el de las luces. La Ilustración llegó a las tierras vascas. Los caballeritos de Azcoitia se reunían. Hablaban de ciencia, arte y literatura. Querían modernizar la sociedad y la técnica. Fundaron la primera sociedad de amigos. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País fue un modelo para toda España después. Buscaban el progreso a través de la educación. La razón era su nueva guía vital. Crearon el Seminario de Vergara, muy famoso, atrajo a científicos de toda Europa. Los hermanos Eluyar trabajaron en sus laboratorios, descubrieron un nuevo elemento químico allí, aislaron el wolframio por primera vez. Fue un gran hito para la ciencia vasca. La metalurgia avanzó con nuevas técnicas, mejoraron la producción de armas y cañones. La industria empezaba a cambiar lentamente. El espíritu innovador estaba muy presente. Pero el pueblo sufría por los impuestos. Las aduanas estaban en el río Ebro. Los productos extranjeros entraban sin pagar tasa. El rey quería mover las aduanas al mar. Esto encarecía el precio del maíz importado. Estalló la revuelta llamada la Machinada. Los campesinos bajaron a las villas ricas. Quemaron archivos y registros de propiedades. Fue una lucha de clases muy violenta. El ejército tuvo que intervenir para calmarlo. La Revolución Francesa sacudió toda la frontera. Las ideas de libertad cruzaron los montes. El miedo al terror jacobino era grande. España declaró la guerra a la Convención. Los franceses invadieron Guipúzcoa y Vizcaya. Ocuparon San Sebastián sin disparar un tiro. Algunos vascos apoyaban las ideas republicanas. Otros defendían la religión y al rey. Fue un momento de gran confusión política. La guerra terminó con la paz de Basilea. Godoy intentó reducir los fueros vascos. Veía privilegios que quería eliminar pronto. Publicó un libro contra el sistema foral. La tensión con Madrid aumentó bastante. Llegó Napoleón y sus tropas imperiales. Engañaron al rey y ocuparon el país. El pueblo se levantó en armas entonces. Comenzó la guerra de la independencia dura. Hubo guerrillas en todos los valles. Mina y Zumalacárregui empezaron a luchar. Fue una guerra cruel y muy destructiva. Los franceses saqueaban pueblos y caseríos. La batalla de Vitoria fue el final. En 1813 ganaron los aliados. Wellington y los portugueses derrotaron a José. Los franceses huyeron hacia su propia frontera. Dejaron atrás un botín inmenso robado. Fue el fin del dominio napoleónico aquí. Beethoven compuso una obra sobre esta batalla. La victoria resonó en toda Europa. Pero la victoria tuvo un precio alto. San Sebastián fue quemada por los aliados. Los soldados ingleses y portugueses la saquearon. Solo quedó en pie una sola calle. La ciudad tuvo que reconstruirse desde cero. El Acta de Zubieta marcó el renacer. Prometieron levantar la ciudad piedra a piedra. Es un símbolo de la resiliencia donostiarra. La paz volvió pero con muchas heridas. El país estaba arruinado y muy dividido. Fernando VII volvió al trono de España, abolió la Constitución liberal de Cádiz, restauró el absolutismo con mano de hierro. Los liberales vascos fueron perseguidos duramente. Muchos tuvieron que exiliarse a otros países. El debate sobre los fueros seguía vivo. ¿Eran compatibles con la Constitución moderna? Esta pregunta dividiría a los vascos pronto. Se preparaba el escenario para las guerras carlistas. El siglo XIX sería un siglo sangriento. Paz, peace, paz, peace.
paz, peace, hierro, iron, hierro, iron, hierro, iron, madera, wood, madera, wood, madera, wood, riqueza, wealth, riqueza, wealth, riqueza, wealth, corte, court, corte, court, corte, court, reyes, kings, reyes, kings, reyes, kings, leales, loyal, leales, loyal, leales, loyal, cacao, cocoa, cacao, cocoa, cacao, cocoa, luces, lights, luces, lights, luces, lights, reunían, they gathered, reunían, they gathered, reunían, they gathered, aislaron, they isolated, aislaron, they isolated, aislaron, they isolated, impuestos, taxes, impuestos, taxes, impuestos, taxes, aduanas, customs, aduanas, customs, aduanas, customs, maíz, corn, maíz, corn, maíz, corn, bajaron, they went down, bajaron, they went down, bajaron, they went down, miedo, fear, miedo, fear, miedo, fear, montes, mountains, montes, mountains, montes, mountains, tiro, shot, tiro, shot, tiro, shot, engañaron, they deceived, engañaron, they deceived, engañaron, they deceived, levantó, rose up, levantó, rose up, levantó, rose up, cruel, 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 huyeron, they fled, huyeron, they fled, huyeron, they fled, botín, booty, botín, booty, botín, booty, precio, price, precio, price, precio, price, alto, high, alto, high, alto, high, calle, street, calle, street, calle, street, cero, zero, cero, zero, cero, zero, piedra, stone, piedra, stone, piedra, stone, heridas, wounds, heridas, wounds, heridas, wounds, trono, throne, trono, throne, trono. throne. Fernando murió y estalló el gran conflicto. Su hija Isabel era solo una niña. Su tío Carlos reclamaba el trono español. Los vascos apoyaron a don Carlos mayormente. Defendían sus fueros y la religión católica. Los liberales de las ciudades apoyaban a Isabel. Así comenzó la primera guerra carlista. Fue una guerra civil entre hermanos y vecinos. El campo contra la ciudad. Tradición contra cambio. Tomás de Zumalacárregui fue el líder carlista. Era un genio militar de gran talento. Organizó un ejército de voluntarios locales. Ganó muchas batallas en las montañas vascas, pero murió en el sitio de Bilbao. Una bala perdida le hirió en la pierna. Sin él, los carlistas perdieron su fuerza. La guerra terminó con el abrazo de Vergara. El general Maroto y Espartero firmaron la paz. Prometieron respetar los fueros vascos, sin perjuicio. Esa frase causaría problemas en el futuro.
Hubo años de paz relativa y tensión. La desamortización vendió tierras de la iglesia. Muchos campesinos perdieron sus derechos de uso. La burguesía compró las tierras comunales baratas. Esto creó más desigualdad en la sociedad. En 1872 volvió la guerra. La Segunda Guerra Carlista fue el último intento. El nuevo pretendiente Carlos quiso el trono. Los carlistas sitiaron Bilbao una vez más. La ciudad resistió bombardeos durante meses. Los liberales ganaron la guerra finalmente. El rey Alfonso XII llegó al poder. Cánovas del Castillo tomó una decisión drástica. En 1876 abolió los fueros. Fue el fin de las leyes viejas vascas. Los vascos debían pagar impuestos a Madrid y también debían servir en el ejército español. Fue un golpe durísimo para la identidad. Para calmar los ánimos, crearon el concierto. El concierto económico permitía recaudar sus impuestos. Con la paz llegó la gran industria. Se descubrieron minas de hierro enormes. El mineral de Vizcaya era muy puro, no tenía fósforo y era fácil de fundir. Los ingleses necesitaban este hierro urgentemente. Barcos británicos llegaban a la Ría Nerviosa. Traían carbón de Gales y llevaban hierro. Nacieron los altos hornos en la ría. La industrialización cambió el paisaje por completo. El cielo se llenó de humo gris. La margen izquierda se llenó de fábricas. Altos Hornos de Vizcaya fue un gigante. Necesitaban miles de obreros para trabajar. Llegaron inmigrantes de toda España buscando pan. Vivían en condiciones muy duras y pobres. Surgió un movimiento obrero muy fuerte allí. El socialismo arraigó en las zonas mineras. Facundo Pérez Agua fundó el Partido Socialista aquí. Hubo grandes huelgas por mejores salarios. La Dolores Ibarruri, pasionaria, nació allí. Mientras tanto, la cultura vasca sufría. El euskera se perdía en las ciudades. Muchos inmigrantes no aprendían la lengua local. Ante esto, surgió el nacionalismo vasco. Sabino Arana fue su fundador principal. Quería proteger la raza, la lengua y religión. Fundó el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Diseñó la Ikurriña, la bandera vasca actual. Al principio era un movimiento muy radical. Con el tiempo se volvió más pragmático. Bilbao se transformó en una ciudad moderna. El ensanche abrió grandes avenidas y parques. La burguesía construyó edificios de gran lujo. El Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya crecieron. Controlaban gran parte de la banca española. Guipúzcoa también se industrializó, pero diferente. Hicieron fábricas más pequeñas en los valles, papeleras y armerías en lugares como Eibar. San Sebastián se convirtió en corte de verano. La reina María Cristina veraneaba en la playa. Construyeron el Palacio de Miramar frente al mar. El turismo de lujo llegó a la ciudad. Casino, hoteles y balnearios se inauguraron. Era la Belle Époque donostiarra, muy elegante. La cultura vivió un renacimiento. El Euskal Pizkunde. Se crearon escuelas para enseñar en euskera. Resurrección María de Azcue recopiló canciones. La música y el folclore se valoraron mucho. Artistas como Zuloaga y Regoyos pintaron. Baroja y Unamuno escribieron obras maestras. Pero las tensiones sociales seguían muy vivas. La lucha de clases era intensa en Vizcaya. El campo seguía siendo tradicional y carlista. Las ciudades eran liberales, socialistas o nacionalistas. Llegó la Segunda República en el 31. Los vascos pidieron un estatuto de autonomía. Querían recuperar las libertades perdidas antes. La negociación fue difícil y muy lenta. Navarra decidió no unirse al proyecto común. La guerra civil estaba a punto de empezar. Niña, girl, niña, girl, niña, girl, tío, uncle, tío, uncle, tío. uncle. Apoyaron, They supported, apoyaron, they supported, apoyaron. they supported. Vecinos, Neighbors, vecinos, neighbors, vecinos. neighbors. Campo, Countryside, campo, countryside, campo. countryside. Genio, Genius, genio, genius,
genio, genius, ganó, one, ganó, one, ganó, one, pierna, leg, pierna, leg, pierna, leg, perjuicio, prejudice, perjuicio, prejudice, perjuicio, prejudice, frase, phrase, frase, phrase, frase, phrase, vendió, sold, vendió, sold, vendió, sold, derechos, rights, derechos, rights, derechos, rights, compró, bought, compró, bought, compró, bought, baratas, cheap, baratas, cheap, baratas, cheap, último, last, último, last, último, last, ánimos, spirits, ánimos, spirits, ánimos, spirits, recaudar, to collect, recaudar, to collect, recaudar, to collect, puro, pure, puro, pure, puro, pure, fundir, to melt, fundir, to melt, fundir, to melt, urgentemente, urgently, urgentemente, urgently, urgentemente, urgently, hornos, furnaces, hornos, furnaces, hornos, furnaces, humo, smoke, humo, smoke, humo, smoke, gris, grey, gris, grey, gris, grey, fábricas, factories, fábricas, factories, fábricas, factories, obreros, workers, obreros, workers, obreros, workers, pan, bread, pan, bread, pan, bread, raza, race, raza, race, raza, race, bandera, flag, bandera, flag, bandera, flag, lujo, luxury, lujo, luxury, lujo, luxury, banca, banking, banca, banking, banca, banking, verano, summer, verano, summer, verano, summer, playa, beach, playa, beach, playa, beach, canciones, songs, canciones, songs, canciones, songs, recuperar, to recover, recuperar, to recover, recuperar, to recover, proyecto, project, proyecto, project, proyecto. project. El golpe de Estado dividió al país. Navarra y Álava apoyaron a Franco. Vizcaya y Guipúzcoa a la República. Fue una decisión trágica y dura. El estatuto se aprobó de urgencia. José Antonio Aguirre fue el lehendakari. Formó un gobierno de concentración. Crearon un ejército. Los gudaris lucharon con pocos medios pero la guerra avanzaba desde el sur. Mola amenazó con arrasar Vizcaya. Los aviones alemanes llegaron pronto. La Legión Cóndor probó sus bombas. Durango fue atacada sin piedad. El lunes de mercado en Guernica. Abril de 1937. Las bombas cayeron durante horas. La villa foral quedó destruida. Fue un símbolo del horror mundial. Picasso pintó su cuadro más famoso. El cinturón de hierro falló. Un traidor entregó los planos. Bilbao cayó en junio del 37. Miles de niños fueron evacuados. Fueron a Rusia, Inglaterra y Bélgica. Los niños de la guerra lloraban. El pacto de Santoña fue el fin. Los gudaris se rindieron a los italianos. Esperaban un trato justo y digno. Pero Franco no tuvo compasión. Empezó la larga noche del franquismo. Hubo cárceles,
fusilamientos y exilio. Vizcaya y Guipúzcoa fueron castigadas. Fueron declaradas provincias traidoras. Se prohibió hablar en euskera público. Quitaron los nombres vascos de las calles. La cultura se refugió en las casas. Las ikastolas clandestinas nacieron así. Enseñaban en secreto a los niños. Resistir era sobrevivir en silencio. El exilio mantuvo vivo el gobierno. Aguirre viajó por todo el mundo. Buscaba apoyo de los aliados. Estados Unidos usó a los vascos, espías y agentes en la guerra mundial. Esperaban que Franco cayera también. Pero la Guerra Fría salvó al dictador. España se aisló del resto de Europa. Fueron los años del hambre y extraperlo. La cartilla de racionamiento era vital. En los años 50 cambió todo. La economía empezó a despertar. La industria necesitaba mucha mano de obra. Llegaron trenes llenos de gente. Venían de Extremadura, Galicia y Andalucía. Se construyeron barrios obreros rápidos. El paisaje urbano se transformó mucho. Hubo mezcla de culturas y gentes. Los nuevos vascos trabajaban duro. La demografía creció explosivamente. El descontento juvenil iba creciendo. El PNV parecía viejo y lento. Un grupo de estudiantes se reunió. Querían actuar contra la dictadura. En 1959 nació Euskadi Askatasuna. ETA. Al principio era un grupo cultural. Pintaban paredes y ponían ikurriñas, pero pronto optaron por las armas. La espiral de violencia comenzó. El régimen respondió con torturas. El estado de excepción era común. Melitón Manzanas fue asesinado. Fue el primer crimen planeado. El proceso de Burgos fue clave. Juzgaron a varios miembros de ETA. El mundo entero miró a Euskadi. Hubo protestas internacionales fuertes. Las penas de muerte se conmutaron. El antifranquismo se unió en la calle. Carrero Blanco voló por los aires. Era el sucesor de Franco. El atentado cambió la historia política. El final del dictador estaba cerca. La iglesia vasca también cambió. Los curas jóvenes apoyaban al pueblo. Hacían sermones en euskera a veces. La policía entraba en las iglesias. Hubo curas encarcelados en Zamora. La sociedad estaba en plena ebullición. Franco murió en la cama finalmente. Noviembre del 75. La incertidumbre era muy grande. ¿Habría democracia o más dictadura? La transición comenzó con dudas. La ikurriña seguía siendo ilegal. Manuel Fraga dijo: "La calle es mía", pero la gente salió sin miedo. Exigían amnistía y libertad total. Un nuevo ciclo estaba naciendo. Golpe. Coup. Golpe. Coup. Golpe. Coup. Decisión. Decision. Decisión. Decision. Decisión. Decision. Trágica. Tragic. Trágica. Tragic. Trágica. Tragic. Urgencia. Urgency. Urgencia. Urgency. Urgencia. Urgency. Gobierno. Government. Gobierno. Government. Gobierno. Government. Medios. Means. Medios. Means. Medios. Means. Fe. Faith. Fe. Faith. Fe. Faith. Amenazó. Threatened. Amenazó. Threatened. Amenazó. Threatened. Arrasar. To destroy. Arrasar. To destroy. Arrasar. To destroy. Aviones. Airplanes. Aviones. Airplanes. Aviones. Airplanes. Bombas. Bombs. Bombas. Bombs. Bombas. Bombs. Piedad. Mercy. Piedad. Mercy. Piedad. Mercy. Mercado. Market. Mercado. Market. Mercado. Market. Cuadro. Painting. Cuadro. Painting. Cuadro. Painting. Famoso. Famous. Famoso. Famous. Famoso. Famous. Planos. Plans. Planos. Plans. Planos. Plans.
Niños, children, niños, children, niños, children, evacuados, evacuated, evacuados, evacuated, evacuados, evacuated, trato, treatment, trato, treatment, trato, treatment, compasión, compassion, compasión, compassion, compasión, compassion, noche, night, noche, night, noche, night, cárceles, prisons, cárceles, prisons, cárceles, prisons, castigadas, punished, castigadas, punished, castigadas, punished, secreto, secret, secreto, secret, secreto, secret, sobrevivir, to survive, sobrevivir, to survive, sobrevivir, to survive, mundo, world, mundo, world, mundo, world, espías, spies, espías, spies, espías, spies, fría, cold, fría, cold, fría, cold, extraperlo, black market, extraperlo, black market, extraperlo, black market, cartilla, Russian card, cartilla, Russian card, cartilla, Russian card, trenes, trains, trenes, trains, trenes, trains, barrios, neighborhoods, barrios, neighborhoods, barrios, neighborhoods, paisaje, landscape, paisaje, landscape, paisaje, landscape, mezcla, mixture, mezcla, mixture, mezcla, mixture, explosivamente, explosively, explosivamente, explosively, explosivamente, explosively, descontento, discontent, descontento, discontent, descontento, discontent, estudiantes, students, estudiantes, students, estudiantes, students, paredes, walls, paredes, walls, paredes, walls, espiral, spiral, espiral, spiral, espiral, spiral, torturas, tortures, torturas, tortures, torturas, tortures, excepción, exception, excepción, exception, excepción, exception, crimen, crime, crimen, crime, crimen, crime, protestas, protests, protestas, protests, protestas, protests, penas, penalties, penas, penalties, penas, penalties, sucesor, successor, sucesor, successor, sucesor, successor, atentado, attack, atentado, attack, atentado, attack, cerca, near, cerca, near, cerca, near, curas, priests, curas, priests, curas, priests, sermones, sermons, sermones, sermons, sermones, sermons, incertidumbre, uncertainty, incertidumbre, uncertainty, incertidumbre, uncertainty, dudas, doubts, dudas, doubts, dudas, doubts, ilegal, illegal, ilegal, illegal, ilegal, illegal,
Amnistía. amnesty, Amnistía. amnesty, Amnistía. amnesty. La transición fue un tiempo de esperanza. En el 77 hubo elecciones libres. El nacionalismo vasco ganó con gran fuerza. La ikurriña se legalizó poco antes de votar. Fue un día de inmensa alegría popular. Se redactó una nueva constitución en Madrid. Los vascos no la apoyaron mayoritariamente. Hubo mucha abstención en el referéndum clave. Sentían que no reconocía su soberanía plena. Querían el derecho a decidir su futuro. En el 79 llegó el Estatuto. El Estatuto de Guernica fue aprobado por todos. Devolvía el autogobierno a las 3 provincias. Navarra decidió seguir su propio camino foral. Leisaola regresó del exilio en Francia. El viejo lehendakari entregó el mando simbólico. Carlos Garaycoechea fue el primer presidente nuevo. Se formó el gobierno vasco y el parlamento. La Ertzaintza, la policía vasca, volvió a patrullar. Parecía que la normalidad estaba muy cerca. Pero los años 80 fueron de plomo. ETA mataba casi cada semana sin parar. Militares, policías y civiles caían muertos. El dolor inundaba las calles de Euskadi. Surgió el GAL, terrorismo de Estado sucio. Fue una guerra sucia ojo por ojo. La sociedad vivía con miedo y silencio. Hablar de política era muy peligroso. Las familias se rompían por la ideología. La polarización era extrema en los pueblos. La crisis económica golpeó con dureza brutal. La industria pesada estaba obsoleta y vieja. Los altos hornos tuvieron que cerrar sus puertas. Los astilleros Euskalduna despidieron a miles. Hubo batallas campales en el puente de Deusto. El paro subió a cifras nunca vistas. La margen izquierda parecía un cementerio industrial. La heroína entró con fuerza en la juventud. Una generación entera se perdió en la droga. El futuro parecía negro y sin salida. En el 83, el cielo se rompió. Unas inundaciones terribles arrasaron Bilbao. El casco viejo quedó cubierto de lodo. El agua se llevó comercios y esperanzas. Pero surgió un espíritu de ayuda mutua. Los voluntarios limpiaron el barro con palas. La reconstrucción unió a la gente común. Decidieron limpiar la ría y la ciudad. Fue el comienzo del cambio urbanístico. De la catástrofe nació una nueva visión. España entró en la Comunidad Económica Europea. Esto obligó a modernizar toda la economía. El PNV sufrió una gran escisión interna. Nació Eusko Alkartasuna con Garaycoechea. La política vasca se fragmentó aún más. Herri Batasuna tenía mucho apoyo en la calle. Eran la voz de la izquierda abertzale radical. Rechazaban las instituciones y el sistema. La tensión política era el pan diario. Pero la cultura vivía una gran explosión. Nació la televisión pública vasca, ETV. Por primera vez había dibujos en euskera. Dragoi Bola marcó a muchos niños vascos. La lengua salía de la escuela a la pantalla. El rock radical vasco sonaba muy fuerte. Kortatu, Escorbuto y La Polla Records tocaban. Cantaban contra el sistema y la policía. Era la banda sonora de una juventud rabiosa. Los gasteches ocupados eran centros culturales. La creatividad surgía del conflicto social. En el 88 hubo un pacto. El pacto de Ajuria Enea fue histórico. Todos los partidos democráticos se unieron allí. Decidieron aislar políticamente a los violentos. Dijeron que el diálogo era la única vía. Fue el principio del fin de la legitimidad de ETA. La sociedad empezó a perder el miedo. Surgieron gestos por la paz. Como el lazo azul. Gesto por la paz se concentraba en silencio. Pedían el fin de la violencia sin gritos. La reconversión industrial empezó a dar frutos. El parque tecnológico de Zamudio se abrió. Apostaron por la tecnología y la innovación. La economía empezó a diversificarse lentamente. El turismo aún no existía apenas. La imagen exterior era de bombas y huelgas. Nadie imaginaba el cambio que vendría. El metro de Bilbao se empezó a planear. Norman Foster diseñó las estaciones modernas. La ciudad gris empezaba a ver la luz. El euskera ganó nuevos hablantes, los euskaldunberris. La Universidad Pública Vasca se consolidó. La literatura vasca tuvo grandes éxitos. Bernardo Atxaga triunfó con
o Babacoac. El cine vasco empezó a contar historias. La identidad se modernizaba a pasos agigantados. Ya no era solo rural. También era urbana. El sentimiento de pertenencia seguía muy fuerte. El siglo XX terminaba con grandes retos. La paz definitiva aún estaba por llegar. Elecciones. Elections. Elecciones. Elections. Elecciones. Elections. Votar. To vote. Votar. To vote. Votar. To vote. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Soberanía. Sovereignty. Soberanía. Sovereignty. Soberanía. Sovereignty. Futuro. Future. Futuro. Future. Futuro. Future. Autogobierno. Self-government. Autogobierno. Self-government. Autogobierno. Self-government. Entregó. Delivered. Entregó. Delivered. Entregó. Delivered. Patrullar. To patrol. Patrullar. To patrol. Patrullar. To patrol. Plomo. Lead. Plomo. Lead. Plomo. Lead. Civiles. Civilians. Civiles. Civilians. Civiles. Civilians. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Ideología. Ideology. Ideología. Ideology. Ideología. Ideology. Dureza. Hardness. Dureza. Hardness. Dureza. Hardness. Cerrar. To close. Cerrar. To close. Cerrar. To close. Puente. Bridge. Puente. Bridge. Puente. Bridge. Cifras. Figures. Cifras. Figures. Cifras. Figures. Juventud. Youth. Juventud. Youth. Juventud. Youth. Lodo. Mud. Lodo. Mud. Lodo. Mud. Palas. Shovels. Palas. Shovels. Palas. Shovels. Escisión. Split. Escisión. Split. Escisión. Split. Rechazaban. They rejected. Rechazaban. They rejected. Rechazaban. They rejected. Pantalla. Screen. Pantalla. Screen. Pantalla. Screen. Rabiosa. Rabid. Rabiosa. Rabid. Rabiosa. Rabid. Aislar. To isolate. Aislar. To isolate. Aislar. To isolate. Vía. Way. Vía. Way. Vía. Way. Lazo. Ribbon. Lazo. Ribbon. Lazo. Ribbon. Gritos. Shouts. Gritos. Shouts. Gritos. Shouts. Frutos. Fruits. Frutos. Fruits. Frutos. Fruits. Apenas. Barely. Apenas. Barely. Apenas. Barely. Luz. Light. Luz. Light. Luz. Light. Hablantes. Speakers. Hablantes. Speakers. Hablantes. Speakers. Historias. Stories. Historias. Stories. Historias. Stories. Éxitos. Successes. Éxitos. Successes. Éxitos. Successes.
El efecto Guggenheim cambió la historia moderna. El Museo de Titanio brilló junto a la ría. Frank Gehry diseñó una obra maestra mundial. Bilbao pasó de ser industrial a cultural. Los turistas empezaron a llegar en masa. La economía de servicios creció muy rápido. La autoestima de los vascos subió mucho. Se demostró que el cambio era posible. Otras ciudades copiaron el modelo bilbaíno. La regeneración urbana fue un éxito total. Pero la violencia de ETA seguía golpeando. En el 95 intentaron matar a Aznar. Secuestraron a Ortega Lara durante mucho tiempo. 532 días en un zulo. La Guardia Civil lo liberó finalmente vivo. La sociedad reaccionó con gran indignación. Pocos días después secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Era un concejal joven del Partido Popular. Dieron un ultimátum de 48 horas. Millones de personas salieron a la calle. El espíritu de Ermua nació ese día triste. Gritaban: ETA, aquí tienes mi nuca, sin miedo. Mataron al concejal a sangre fría. Fue un punto de no retorno social. El aislamiento de los violentos fue total. La izquierda abertzale empezó a sentir presión. La vía política era el único camino. En el 98 hubo una tregua. El pacto de Lizarra buscó una solución. Pero ETA rompió el alto el fuego pronto. Juan José Ibarretxe propuso un nuevo plan. Quería un estatus de libre asociación. El plan Ibarretxe se aprobó en Vitoria, pero el Congreso en Madrid lo rechazó. Fue un momento de gran tensión política. Se hablaba de choque de trenes institucional, pero la sangre no llegó al río. El PNV aceptó la legalidad y siguió. Patxi López fue el primer lehendakari socialista. Gobernó con el apoyo del Partido Popular. Mientras, la lucha policial era muy eficaz. Detenían a las cúpulas de ETA en Francia. La colaboración francesa fue fundamental entonces. La izquierda abertzale fue ilegalizada por jueces. Batasuna quedó fuera de las instituciones. Arnaldo Otegi empezó a cambiar de estrategia. Dijo que la violencia estorbaba a la política. Hubo movimientos internos hacia la paz. La conferencia de Ayete fue el escenario final. Líderes internacionales pidieron el fin de todo. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de la lucha. No hubo entrega de armas ese día, pero fue el final de 50 años. La alegría fue contenida pero muy profunda. La pesadilla había terminado para siempre. Empezó el tiempo de la memoria y relato. ¿Cómo contar lo que había pasado aquí? Las víctimas reclamaban verdad, justicia y reparación. La convivencia era el nuevo gran reto. Urkullu llegó al gobierno con un estilo nuevo. Moderación y gestión fueron sus banderas. La crisis económica del 2008 afectó a Euskadi pero menos que a España. El cooperativismo de Mondragón resistió bien. Fagor cayó pero el modelo sobrevivió. La industria vasca se volcó en exportar. Alemania era el gran socio comercial. La innovación y el I+D eran claves. Euskadi se convirtió en región de alta tecnología. El turismo gastronómico explotó con fuerza. San Sebastián tiene muchas estrellas Michelin. El Basque Culinary Center se abrió allí. La cocina vasca es famosa en el mundo. Arzak, Subijana y Berasategui son maestros. El Chacolí ganó fama internacional también. La Rioja Alavesa produce vinos excelentes. El paisaje de viñedos es muy hermoso. La cultura del pincho atrae a miles. Comer bien es casi una religión aquí. El deporte vasco vive momentos muy dulces. La Real Sociedad y el Athletic compiten. El Athletic mantiene su filosofía única. Solo juegan con jugadores de la tierra. Es un orgullo en el fútbol globalizado. La pelota vasca sigue llenando frontones. El surf en Mundaka y Zarauz es vital. Las olas grandes atraen a surfistas. El monte sigue siendo la gran pasión. Subir al Gorbea o al Chindoki es sagrado. La sociedad vasca es ahora más diversa. Llegan inmigrantes de África y América Latina. El reto es integrarlos en la cultura. El euskera se enseña en todas las escuelas. El modelo D es el más elegido, pero el uso en la calle baja a veces. El futuro del idioma depende de los jóvenes. La identidad vasca sigue evolucionando siempre. Ya no es cerrada. Es abierta al mundo. El siglo XXI trae nuevas preguntas. Museo. Museum.
Museo. museum, Museo. museum, Titanio. titanium, Titanio. titanium, Titanio. titanium, Brilló. shone, Brilló. shone, Brilló. shone, Obra. work, Obra. work, Obra. work, Masa. mass, Masa. mass, Masa. mass, Autoestima. self-esteem, Autoestima. self-esteem, Autoestima. self-esteem, Copiaron. copied, Copiaron. copied, Copiaron. copied, Secuestraron. kidnapped, Secuestraron. kidnapped, Secuestraron. kidnapped, Días. days, Días. days, Días. days, Zulo. hideout, Zulo. hideout, Zulo. hideout, Liberó. freed, Liberó. freed, Liberó. freed, Indignación. indignation, Indignación. indignation, Indignación. indignation, Nuca. nape, Nuca. nape, Nuca. nape, Tregua. truce, Tregua. truce, Tregua. truce, Choque. crash, Choque. crash, Choque. crash, Legalidad. legality, Legalidad. legality, Legalidad. legality, Jueces. judges, Jueces. judges, Jueces. judges, Estorbaba. hindered, Estorbaba. hindered, Estorbaba. hindered, Cese. cessation, Cese. cessation, Cese. cessation, Pesadilla. nightmare, Pesadilla. nightmare, Pesadilla. nightmare, Relato. narrative, Relato. narrative, Relato. narrative, Víctimas. victims, Víctimas. victims, Víctimas. victims, Reparación. reparation, Reparación. reparation, Reparación. reparation, Convivencia. coexistence, Convivencia. coexistence, Convivencia. coexistence, Gestión. management, Gestión. management, Gestión. management, Socio. partner, Socio. partner, Socio. partner, Cocina. cuisine, Cocina. cuisine, Cocina. cuisine, Estrellas. stars, Estrellas. stars, Estrellas. stars, Vino. wine, Vino. wine, Vino. wine, Viñedos. vineyards, Viñedos. vineyards, Viñedos. vineyards, Orgullo. pride, Orgullo. pride, Orgullo. pride, Olas. waves, Olas. waves, Olas. waves, Subir. to climb, Subir. to climb, Subir. to climb, Diversa. diverse, Diversa. diverse, Diversa. diverse, Escuelas. schools, Escuelas. schools, Escuelas. schools. Las mujeres han ganado mucho espacio social. El movimiento feminista es muy fuerte aquí. El 8 de marzo las calles se llenan. Ya no hay techos de cristal tan duros. La igualdad es un objetivo prioritario hoy. Las leyes vascas protegen a las mujeres. Emakunde trabaja por la paridad real. La brecha salarial se reduce despacio. Las abuelas cuidaban.
las nietas dirigen. La sociedad avanza hacia la justicia plena. La energía verde es el nuevo petróleo. Iberdrola tiene su gran torre en Bilbao. Los parques eólicos cubren los montes altos. Quieren ser un país sostenible muy pronto. El cambio climático preocupa a todos mucho. El mar sube y amenaza la costa vasca. Bermeo y Zarautz vigilan las mareas vivas. El reciclaje es una costumbre diaria ya. La conciencia ecológica es muy alta allí. Cuidar la tierra, Amalur, es algo vital. La diáspora vasca es inmensa y leal. Hay casas vascas en todo el mundo, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Boise en Idaho es un centro clave. Celebran el Jaialdi con mucho amor vasco. Mantienen las danzas y el idioma vivo. Se sienten vascos aunque vivan muy lejos. Es la 8ª provincia. Dicen algunos hoy. La conexión con la tierra madre sigue. Internet ayuda a mantener el lazo fuerte. La relación con el norte mejora mucho. Iparralde tiene ahora su propia entidad. Cruzar el Bidasoa ya no es raro. Hay proyectos comunes a ambos lados hoy. La eurorregión une a los vascos todos. El euskera une lo que la muga separa. Zazpiak bat, las 7:1, dicen ellos. Es un sueño cultural, no político ahora. El comercio transfronterizo es constante y rico. Hendaya e Irún son casi una sola. El año 20 trajo la gran pandemia. El virus cerró bares y sociedades gastronómicas. Fue un golpe duro para la vida social. La sanidad pública, Osakidetza, luchó fuerte. Los sanitarios fueron héroes muy cansados, pero la solidaridad vecinal surgió pronto. Llevaban comida a los mayores que estaban solos. Cantaban desde los balcones unidos todos. Superaron el miedo con mucha disciplina. La recuperación fue rápida y muy fuerte. El mapa político ha cambiado mucho hoy. El bipartidismo vasco es la norma actual. PNV y Bildu dominan las urnas. La izquierda abertzale es ahora institucional. Hacen política en Madrid y en Vitoria. Los pactos son necesarios siempre para gobernar. La pluralidad es la riqueza real aquí. Nadie tiene la verdad absoluta ya nunca. El diálogo sustituye a las viejas trincheras. La normalización es un hecho muy feliz. El deporte sigue siendo un gran embajador. El Tour de Francia salió de Bilbao. En el año 2023 fue una fiesta inmensa de color naranja. La afición vasca es la mejor del mundo. Animan a todos los ciclistas por igual. El ciclismo está en el ADN local. Subir puertos es una religión aquí mismo. La marea naranja invadió los Pirineos Altos. El mundo vio la pasión de este pueblo. La mitología no ha muerto del todo. Olenchero trae regalos en la Navidad. Mari Domingui le ayuda en la tarea. Los carnavales rurales son muy antiguos. En Zubieta e Ituren suenan los cencerros. Despiertan a la tierra del largo invierno. Son ritos ancestrales muy bien cuidados. La modernidad convive con el viejo rito. No olvidan de dónde vienen nunca jamás. Saber quién eres para saber dónde ir. El gran problema actual es la demografía. La población envejece muy rápido aquí. Nacen pocos niños en los pueblos pequeños. La soledad de los mayores preocupa mucho. Hacen falta políticas de familia urgentes. Atraer talento joven es el gran reto. La economía plateada es una oportunidad. Cuidar a los viejos es un deber. El sistema de pensiones debe aguantar bien. Es el desafío de la Europa actual. La ciencia es la apuesta de futuro. El Donostia International Physics Center brilla. Investigan el universo y la materia oscura. Atraen a premios Nobel a la ciudad. La universidad crea mentes muy brillantes. La formación profesional es un modelo clave. Copian el sistema dual alemán con éxito. Los jóvenes salen muy bien preparados hoy. La materia gris es el único recurso. El conocimiento es la nueva industria vasca. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Space. Movimiento. Movement. Movimiento. Movement. Movimiento. Movement. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Objetivo. Goal. Paridad. Parity. Paridad. Parity. Paridad. Parity. Brecha. Gap. Brecha. Gap.
brecha, gap, petróleo, oil, petróleo, oil, petróleo, oil, torre, tower, torre, tower, torre, tower, sostenible, sustainable, sostenible, sustainable, sostenible, sustainable, conciencia, conscience, conciencia, conscience, conciencia, conscience, inmensa, amends, inmensa, amends, inmensa, amends, danzas, dances, danzas, dances, danzas, dances, lejos, far, lejos, far, lejos, far, entidad, entity, entidad, entity, entidad, entity, raro, rare, raro, rare, raro, rare, sueño, dream, sueño, dream, sueño, dream, constante, constant, constante, constant, constante, constant, pandemia, pandemic, pandemia, pandemic, pandemia, pandemic, virus, 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 sanidad, healthcare, sanidad, healthcare, sanidad, healthcare, disciplina, discipline, disciplina, discipline, disciplina, discipline, mapa, map, mapa, map, mapa, map, urnas, ballot boxes, urnas, ballot boxes, urnas, ballot boxes, pactos, pacts, pactos, pacts, pactos, pacts, pluralidad, plurality, pluralidad, plurality, pluralidad, plurality, absoluta, absolute, absoluta, absolute, absoluta, absolute, embajador, ambassador, embajador, ambassador, embajador, ambassador, fiesta, party, fiesta, party, fiesta, party, afición, hobby, fans, afición, hobby, fans, afición, hobby, fans, ciclistas, cyclists, ciclistas, cyclists, ciclistas, cyclists, pasión, passion, pasión, passion, pasión, passion, regalos, gifts, regalos, gifts, regalos, gifts, tarea, task, tarea, task, tarea, task, cencerros, cowbells, cencerros, cowbells, cencerros, cowbells, invierno, winter, invierno, winter, invierno, winter, ritos, rights, ritos, rights, ritos, rights, población, population, población, population, población, population, soledad, loneliness, soledad, loneliness, soledad, loneliness, talento, talent, talento, talent, talento, talent, oportunidad, opportunity, oportunidad, opportunity, oportunidad, opportunity, deber, duty, deber, duty, deber, duty, ciencia, science, ciencia, science, ciencia, science, universo, universe, universo, universe, universo, universe,
materia, matter, materia, matter, materia, matter, recurso, resource, recurso, resource, recurso, resource, conocimiento, knowledge, conocimiento, knowledge, conocimiento. knowledge. El euskera batua unificó los dialectos. Koldo Michelena hizo un gran trabajo. Ahora se puede leer en cualquier valle. Los escritores vascos ganan premios fuera. Kirmen Uribe triunfa en Nueva York. El cine vasco llega a los Oscar. Jandia y Loreak son ejemplos claros. La cultura ya no tiene frontera hoy. Se exporta talento con orgullo local. Es una ventana abierta al mundo. El arte vasco tiene nombres de gigantes. Eduardo Chillida forjó el hierro y Eire. El peine del viento mira al mar. Jorge Oteiza vació la escultura moderna. Su legado vive en los museos hoy. El Museo de Bellas Artes se renueva. La arquitectura transforma las viejas ciudades. Bilbao es un ejemplo de diseño. Vitoria es Green Capital de Europa. El urbanismo cuida a las personas. El mar Cantábrico marca el carácter. Las traineras compiten en verano duro. Es el recuerdo de la pesca antigua. Reman con fuerza contra las olas. La bandera de la Concha es sagrada. Miles de personas gritan en el muelle. El color de cada pueblo se ve. Orio, Hondarribia, Bermeo y Santurchi. La rivalidad es sana y muy festiva. El salitre corre por sus venas. Los herri kirolak son deportes rurales. Cortan troncos con hachas muy afiladas. Levantan piedras de 300 kilos solas. Iñaki Perurena es una leyenda viva. Tiran de la cuerda entre dos pueblos. Es la fuerza bruta hecha deporte noble. Muestran el trabajo del caserío viejo. No hay trampa ni cartón en esto. El sudor es real en la plaza. La tradición se mantiene con esfuerzo. Las sociedades gastronómicas son templos laicos. Los chocos reúnen a amigos y familias. Cocinan entre todos platos muy ricos. Se canta después de comer y beber. El bacalao al pil pil es arte. La merluza en salsa verde es clásica. El chuletón de buey se comparte siempre. La mesa es el centro de todo. Allí se arregla el mundo entero. La amistad se cocina a fuego lento. El concierto económico es la clave. Permite gestionar los propios impuestos aquí. Es un pacto histórico con el Estado. Garantiza el bienestar de la sociedad. La sanidad y educación dependen de ello. Se defiende con uñas y dientes siempre. No es un privilegio. Es responsabilidad. El riesgo es unilateral para los vascos. Si gestionan mal, pierden ellos solos. Es la base del autogobierno real. Europa es el horizonte natural hoy. Los vascos siempre fueron muy europeos. Quieren voz propia en Bruselas directa. La eurorregión avanza paso a paso. El tren de alta velocidad llegará. Unirá las capitales vascas con París. La y vasca es una obra gigante. Conectará con el resto del continente. Las fronteras se borran en los mapas. El futuro es abierto y sin barreras. El árbol de Guernica sigue en pie. Es el símbolo de las libertades vascas. Los lehendakaris juran bajo sus ramas. Jaun goikoaeta lege zaharra. Dios y la ley vieja. El lema ha sobrevivido a bombas y plagas. Sus hijos se plantan por el mundo. Es un roble fuerte y muy antiguo. Representa la continuidad de este pueblo. Las raíces son profundas en la tierra. Euskadi mira al futuro con esperanza. La innovación tecnológica es la apuesta, la inteligencia artificial y la energía, pero sin perder la esencia humana. El auzolan es trabajo en común. Ayudarse entre vecinos es la ley. Nadie debe quedarse atrás en esto. La solidaridad es un valor vasco. Construyen un país para todos juntos. La mezcla de lo nuevo y viejo. Así termina este relato de siglos, desde las cuevas hasta el titanio. Un pueblo pequeño pero muy resistente. Han guardado su lengua milenaria viva. Han sobrevivido a guerras y crisis. Miran al mar y a la montaña. Son vascos, euskaldunes, gente de palabra. La historia continúa escribiéndose cada día. Gora Euskadi askatuta. Viva Euskadi libre. Agur y gracias por escuchar esto. Dialectos. Dialects. Dialectos. Dialects. Dialectos. Dialects.
Premios. Awards. Premios. Awards. Premios. Awards. Frontera. Borders. Frontera. Borders. Frontera. Borders. Ventana. Window. Ventana. Window. Ventana. Window. Arte. Art. Arte. Art. Arte. Art. Escultura. Sculpture. Escultura. Sculpture. Escultura. Sculpture. Legado. Legacy. Legado. Legacy. Legado. Legacy. Diseño. Design. Diseño. Design. Diseño. Design. Urbanismo. Urban planning. Urbanismo. Urban planning. Urbanismo. Urban planning. Carácter. Character. Carácter. Character. Carácter. Character. Recuerdo. Memory. Recuerdo. Memory. Recuerdo. Memory. Muelle. Dock. Muelle. Dock. Muelle. Dock. Rivalidad. Rivalry. Rivalidad. Rivalry. Rivalidad. Rivalry. Salitre. Saltpeter. Salitre. Saltpeter. Salitre. Saltpeter. Troncos. Trunks. Troncos. Trunks. Troncos. Trunks. Hachas. Axes. Hachas. Axes. Hachas. Axes. Leyenda. Legend. Leyenda. Legend. Leyenda. Legend. Trampa. Trap. Trampa. Trap. Trampa. Trap. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Templos. Temples. Templos. Temples. Templos. Temples. Platos. Dishes. Platos. Dishes. Platos. Dishes. Salsa. Sauce. Salsa. Sauce. Salsa. Sauce. Mesa. Table. Mesa. Table. Mesa. Table. Amistad. Friendship. Amistad. Friendship. Amistad. Friendship. Bienestar. Welfare. Bienestar. Welfare. Bienestar. Welfare. Uñas. Fingernails. Uñas. Fingernails. Uñas. Fingernails. Riesgo. Risk. Riesgo. Risk. Riesgo. Risk. Base. Basis. Base. Basis. Base. Basis. Horizonte. Horizon. Horizonte. Horizon. Horizonte. Horizon. Voz. Voice. Voz. Voice. Voz. Voice. Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Barreras. Barriers. Barreras. Barriers. Barreras. Barriers. Árbol. Tree. Árbol. Tree. Árbol. Tree. Ramas. Branches. Ramas. Branches. Ramas. Branches. Lema. Motto. Lema. Motto. Lema. Motto. Plagas. Plagues. Plagas. Plagues. Plagas. Plagues. Raíces. Roots. Raíces. Roots. Raíces. Roots. Apuesta. Bet. Apuesta. Bet. Apuesta. Bet. Esencia. Essence. Esencia. Essence. Esencia. Essence. Valor. Value. Valor. Value. Valor. Value. Relato. Tale.
relato, tale, relato, tale, siglos, centuries, siglos, centuries, siglos, centuries, palabra, word, palabra, word, palabra, word, libre, free, libre, free, libre, free, gracias, thank you, gracias, thank you, gracias, thank you,